Welcome, everyone. I'm Tom Ambrosino, City Manager. I want to thank you for joining us tonight as we provide you with an update on the city's coronavirus efforts. Hola, bienvenidos a todos. Él es el gerente municipal de la ciudad, Tom Ambrosino, y gracias por acompañarnos esta noche en la actualización semanal de los esfuerzos de la ciudad durante la crisis de coronavirus. As most of you know, COVID-19 remains very active here in the city of Chelsea. We're identified by the state as one of the handful of red communities where the spread of coronavirus is of most concern. Frankly, until we reduce the spread of coronavirus to under 4 cases each night, we will remain in the red under the current metric utilized by the governor. COVID-19 permanece muy activo en la ciudad. Si bien es cierto que nuestra situación ha mejorado comparado como cuando empezó la pandemia en la primavera, que teníamos alrededor de unos 70 casos nuevos todos los días, todavía en Chelsea tenemos números altos. El Estado nos ha identificado como una de las comunidades en rojo donde la propagación del virus es mayor. Francamente, hasta que no reduzcamos la propagación del COVID a menos de 4 casos diarios por noche, permaneceremos en rojo según la métrica actual utilizada por el gobernador. Certainly, our situation here in Chelsea has dramatically improved since the height of the pandemic in the spring, when we were seeing nightly cases in the high 70s. But we still have case counts in the high single digits, teens, and some nights even in the low 20s. So we have a lot of work to continue to do before we can get our cases down to an average of less than 4 cases a night and get ourselves out of the red. Por lo tanto, hasta que nosotros no podamos reducir a 4 casos por noche, tenemos mucho trabajo por hacer para que podamos reducir los casos a este promedio requerido por el gobernador y podamos salir de la línea roja. So the best approach we can take is to continue to practice those good habits that got us to substantially reduce our numbers in the spring. That means wearing a face covering or mask at all times when you are out in the public, maintaining at all times good physical distancing from others, and washing your hands thoroughly and regularly throughout the day. These simple behaviors have proven most effective in substantially reducing the spread of COVID-19. Por lo tanto, para combatir el coronavirus sigue siendo muy importante que adoptemos las medidas de buenos hábitos y que tomamos anteriormente para reducir los casos en Chelsea. Esto significa que hay que cubrirse la cara en todo momento mientras haya otros cerca. Mantener también en todo momento el distanciamiento físico con los demás y lavarse las manos con regularidad durante todo el día. Estos son algunos de los comportamientos que debemos hacer para reducir la propagación del virus. Also, I strongly urge everyone to avoid any kind of large gatherings. The governor's order prohibits any large indoor gatherings of more than 25 persons and prohibits any large outdoor gatherings of more than 50 persons. But I would encourage you to stay away from any kind of large group of individuals during the course of this pandemic. También les pedimos que se mantengan alejados de grandes reuniones. La orden del gobernador prohíbe reuniones de más de 25 personas en los interiores y de más de 50 al aire libre. De todas formas, les pido que se mantengan alejados de reuniones con grandes cúmulos de gente hasta que esta pandemia se acabe. I strongly also encourage that all Chelsea residents get tested. The Governor's Stop the Spread campaign continues to provide for mobile testing here in the city of Chelsea every single weekday. There are typically 2 sites where mobile testing occurs here in Chelsea, in front of Chelsea City Hall and in Chelsea Square. Además, les pido y les recomiendo que se hagan la prueba.
La campaña del gobernador, que se llama Detengamos el Virus, continúa ofreciendo pruebas gratis a todos los residentes de Chelsea en 2 lugares diferentes a lo largo de la semana. Uno queda frente a City Hall y el otro queda en Chelsea Square. For this current week, the mobile testing vans, the walk-up testing, will occur at City Hall each day from 2 p.m. until 6 p.m. on the Broadway side. In Chelsea Square, mobile testing will occur Tuesday from 10 to 2 and Wednesday and Thursday from 1 p.m. until 5 p.m. At each site, no appointment is necessary. You do not need insurance. There is no cost to the testing and no questions are asked about your immigration status. Please get yourself tested. Las pruebas de coronavirus se realizan de lunes a viernes en frente a City Hall de 2 de la tarde a 6 de la tarde y en Chelsea Square están disponibles mañana de 10 de la mañana a 2 de la tarde y el próximo miércoles y jueves de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Les recordamos que en cada locación, en cada sitio de testeo, no es necesario hacer una cita previa y no necesita tener ningún seguro médico. Tampoco se le va a preguntar nada sobre su estado migratorio y estas pruebas son completamente gratis para los residentes. Así que les pedimos que por favor se hagan la prueba. As you may know, the city is scheduled to end its daily food pop-up pantries next Friday, September the 11th, and then transition to our food debit card program. We do expect to have food debit cards available for residents by the middle of September, but if any of these dates change, we will notify residents well in advance. I do want to advise you that next Monday, September 7th, is Labor Day and a federal holiday. There will be no food pantry that day. La ciudad va a terminar con las despensas de la comida el viernes 11 de septiembre y tendrá un programa de transición que ofrecerá tarjetas de débito a los residentes. Esperamos que estas tarjetas de débito estén disponibles a mediados del mes de septiembre. Si estas fechas cambian, notificaremos a los residentes con anticipación. De todas formas, les recordamos que el 7 de septiembre es el Día del Trabajo, que es un día feriado, y ese día no vamos a tener despensas de alimentos. Because the food debit card program was oversubscribed, we will have a lottery for those who submitted an application. We expect that more than half of the families who applied to the program will be selected in the lottery. There will be at least 1,800 families that receive a food debit card from the city. Ahora, debido a que para este programa se han recibido cientos de aplicaciones, tendremos una lotería para todos, incluyendo a todos los que enviaron su solicitud. Esperamos que al menos la mitad de estas familias puedan obtener la tarjeta y habrá al menos unas 1,800 familias seleccionadas. We do expect that the lottery will take place sometime next week in the second week of September. Before the lottery occurs, all those who applied to the food debit card program and met the qualifications for income and residency will receive a letter in the mail notifying them of the lottery date as well as their individual lottery number. This way, every applicant will know whether or not they've been selected as soon as the lottery occurs. If selected, the debit card will be available for pickup at City Hall during certain selected hours. Further information about the debit card delivery hours will be available to the applicants who win the lottery once the lottery is concluded. Anticipamos que esta lotería se dé en algún momento la próxima semana y antes de que ocurra la lotería, todas las personas que enviaron la solicitud se les va a enviar una carta notificándoles cuándo va a ser la lotería y su número de solicitud.
Todos estos aplicantes que cumplieron con los requisitos de ingreso y residencia deben esperar esta carta de la ciudad. De esta manera, cada solicitante sabrá si he sido seleccionado una vez concluya el sorteo de la lotería. Si sale seleccionado en la lotería, la tarjeta de débito estará disponible en City Hall durante las horas que le vamos a notificar. Estos solicitantes seleccionados tendrán más información sobre el programa una vez pasada la lotería. In addition to the food debit card program, the city is also providing support to small businesses in the city. The City Council has approved $1 million in assistance for restaurants and small businesses adversely impacted by COVID-19. The application for this assistance will be available this week on the city's website, or you can call 311-617-466-4209 for information about the program. Applications will be accepted until Monday, September the 21st at 1 p.m. The money will be provided to businesses and restaurants as a forgivable loan, and up to $20,000 will be available per business. Además del programa de alimentos, la ciudad brinda apoyo a las pequeñas empresas de la ciudad. El Consejo Municipal ha aprobado $1 millón en asistencia para restaurantes y pequeños comercios que se han visto afectados por el coronavirus. Estas solicitudes van a estar disponibles a la brevedad en el sitio web de la ciudad, o si no, pueden llamar al servicio 311, que el número de teléfono es el 617-466-4209. Se aceptarán solicitudes hasta el lunes 21 de septiembre a la 1 de la tarde, y el dinero se proporcionará como un préstamo que puede ser perdonable, y habrá un límite hasta de $20,000 por comercio. Finally, I do want to remind all residents that the city really needs your help to complete the 2020 census. So far, only about 52% of Chelsea residents have responded to this important census. There is just 1 month left to complete the census and ensure that every person in Chelsea is counted. The deadline for the census is September the 30th. So please complete the census as soon as possible. Por último, queremos recordarles que tenemos al menos de un mes para completar el censo. La fecha límite para completar el censo es el 30 de septiembre. Y al momento solamente un poco más de la mitad de los hogares de Chelsea han completado el censo. Esto es muy importante. Necesitamos asegurarnos de contar a todas las familias en la ciudad, así que por favor le pedimos que complete el censo lo antes posible, y ya que tenemos menos de 5 semanas para asegurarnos que contemos a todos los hogares de Chelsea. Census workers with a census taker badge will be visiting the homes of all those who have not yet filled out the census. They will not ask questions about your immigration status. If you don't want a visit, please do the census yourself by visiting my2020census.gov today, or you can stop by City Hall for assistance filling out the census. Hay diferentes formas de completar el censo. Actualmente, trabajadores del censo con identificaciones están visitando las casas. Si llega un censista a su casa, por favor, responda las preguntas que ellos le hacen, y recuerde que no habrá preguntas sobre su estado migratorio. En caso de no querer tener una visita de un censista y necesita ayuda, puede ir a City Hall y completar su censo en City Hall. Y si no, desde su teléfono o su computadora puede ir al sitio web del censo, que es my2020census.gov, y allí completar el censo usted mismo. I thank you very much for joining us this evening. Please stay safe.
Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos y como siempre, cuídense y manténganse seguros del COVID.